Muy bien, entonces iniciamos este capítulo número 5. Saludarles desde ya y muy feliz de poder volver a encontrarnos por este medio. Y bien, este capítulo 5, también denominado el yoga de la renunciación de la acción. ¿Sí? Esto es bien interesante porque aquí Krishna nos va a instruir, nos va a hablar acerca justamente de cómo se combinan estas dos, podríamos decir, estos dos andariveles del conocimiento del yoga. Por un lado tenemos el conocimiento del yoga vinculado a lo que se conoce como karma yoga, el yoga de la acción, ocupar los sentidos en actividades de tal modo que los sentidos se purifiquen y con la purificación de los sentidos poder ir preparando lo que se denomina el antakarana, el ser interno, para desarrollar el conocimiento, ¿sí? La acción que permite que cultivemos el conocimiento trascendental. Ese fue el capítulo número 3. Capítulo número 4 ya se centró más en lo que es propiamente el cultivo del conocimiento. Por eso el capítulo 4 se llamó Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. En este caso, el capítulo número 5, que principalmente cuando hablamos de conocimiento, hablamos de la acción con desapego y, mejor dicho, con conciencia de qué son los aspectos, de cuáles serían los aspectos que en nosotros, ¿sí?, se van a ir despertando a la medida que apliquemos el conocimiento en nuestra práctica de yoga y sobre todo también en nuestra vida cotidiana. Recuerden que Krishna nos instruye a nosotros a través de Arjuna, entonces no solamente le está hablando a Arjuna, que es el que hace las preguntas y recibe directamente de labios de él toda esta información, esta sabiduría, sino también a través de Arjuna nos habla a nosotros. Entonces el capítulo número 5, en este caso, es una combinación de ambos capítulos, del Karma Yoga, el yoga de la acción, y también del Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Entonces ahora vamos a compartir el primer verso de este capítulo, en donde Arjuna le pregunta a Krishna, ¿sí?, lo siguiente. Vamos a leerlo en sánscrito. Arjuna uvacha sanyasam karmanam Krishna punnam yogam chasa yachreya etayorekam tamme bruhi sunishchita. Arjuna dijo: oh Krishna, por un lado tú abogas por la renunciación de la acción y por otro lado abogas por el yoga. Dime con certeza cuál de los dos es mejor. Entonces, por un lado, como veníamos hablando al principio, Krishna en el capítulo número 3 habla de la renunciación en la acción, o sea, actuar de tal manera que nos desapeguemos del resultado. Esto recibe el nombre de Karma Yoga, ¿sí? Actuar por una cuestión de deber, interactuando con las diferentes manifestaciones de la divinidad en forma de semidioses, por ejemplo, ¿no?, desarrollando un espíritu de agradecimiento, un espíritu de ofrenda, pero más bien desapegados no tanto a la acción, sino más bien desapegados al resultado de la acción, para no generar una dependencia emocional conforme, digamos, que soy feliz en la medida que obtengo los resultados que busco, y estoy triste o me frustro en la medida que no realizo justamente esos resultados. Entonces, por un lado, le dice Arjuna a Krishna, me hablas de renunciar, digamos, a los resultados de la acción, pero por otro lado, ¿no?, me hablas, mejor dicho, actuar a través de una conciencia yógica, con conocimiento. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Renunciar a la acción o actuar, ¿no?, ejecutar la acción con conciencia yógica? No entiendo cuál de los dos, ¿no?, andariveles es mejor. Así empieza
este capítulo número 5, ¿sí? En el que Krishna, mejor dicho, en el que Arjuna le pregunta a Krishna cuál es el sendero que todos debemos practicar. Y ahí viene ahora el texto número 2, donde Krishna va a responder: Sri Bhagavanu Vacha Sanyasam Karma Yogas Cha Niresh Yasha Karabhubhau Tayostu Karma Sanyasat Karma Yogo Vishishyate. Krishna dijo, tanto la renunciación de la acción y la acción desinteresada conducen a la máxima felicidad. Sin embargo, renunciación de la acción es actuar en el plano de Jnana Yoga, ¿sí? El yoga del conocimiento. Y la acción desinteresada sería en este caso Karma Yoga, lo que vimos en el capítulo 3, la renuncia de la acción sería lo que vimos en el capítulo 4. Sin embargo, dice Krishna, entre ambas disciplinas, ambos caminos, la acción desinteresada es mejor que la renunciación de la acción. Esto quiere decir que la acción en el plano, ¿sí? Podríamos decir, de Karma Yoga. O también ejecutar Bhakti Yoga. ¿Qué quiere decir esto, no? Acá Krishna lo que está indicando en estas palabras es que para renunciar a todo tipo de acción y desapegarnos, porque la renuncia implica un desapego, digamos que en términos de lo que conocemos como los Yoga Sutras de Sri Patanjali, se explica que el desapego es la consecuencia natural de la práctica, de la ejecución de actividades. Digamos que no nos podemos desapegar como un mecanismo mental, decir, bueno, ya yo no me apego más a nada, actúo conforme a mi deber, renuncio a este mundo. Es muy difícil lograr ese estado de conciencia y ese estado sobre todo de inteligencia, de mentalidad. Entonces, renunciar a todo, llevar una vida ascética, no nos va a conducir, no nos va a permitir llegar a lo que implica la meta del yoga, ¿sí? Que es el cultivo del conocimiento en primera instancia. Entonces, Krishna lo que dice es que para primero prepararnos para el desapego, debemos apegarnos a la práctica. Y apegarnos a la práctica implica actuar conforme a nuestro mayor beneficio, actuar con conocimiento, ocupar los sentidos en acciones que permitan que, a través de la experiencia sensorial, intelectualmente, sutilmente, incrementemos nuestra sabiduría. En otras palabras, podamos obtener realizaciones a través de nuestras acciones. No solamente deseos, ira, codicia, lujuria, no, sino que actuemos como una cuestión de buscar, de encontrar, ¿sí? La sabiduría y el conocimiento que llevamos dentro. Esto es lo que Krishna menciona, que de los dos niveles es mejor ocuparnos en actividades para que de esta manera se purifique nuestro corazón, se purifique nuestra mente y con ello surge y despierta el conocimiento. ¿Sí? Vamos a continuar. Hoy tenemos como 16, 17 versos para ver a lo largo de esta presentación. Vamos a ver ahora entonces el verso siguiente, el verso número 3. Vamos a leer directamente la traducción que dice así. Krishna sigue hablando. Una persona que está libre de odio y de deseo egoísta siempre es renunciada. Siendo indiferente a las dualidades, ella puede liberarse fácilmente del cautiverio y alcanza la liberación. O tú el de poderosos brazos. Entonces, acá hay un punto interesante. Acá yo abajo cito una referencia de mi maestro espiritual, Swami Tripurari, que dice que aquel que está libre de prejuicios es renunciado incluso mientras actúa. Fíjense, ¿no? Que la renunciación también se cultiva mediante la liberación de prejuicios. Prejuicios que pueden o que conllevan a desarrollar un tipo de proyección mental a través de envidias, a través de los recelos, a través
de codicia. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué quiere decir con esto Krishna? Una persona que está libre de odio y de deseo siempre es renunciada, y siendo indiferente a las dualidades, porque justamente el deseo excesivo y el odio, la ira, hace que estemos en un estado de dualidad, de duplicidad permanente, entre lo que queremos y lo que hacemos, ¿sí? Entre lo que necesitamos por un lado y lo que queremos por el otro. Esta duplicidad genera un tipo de comportamiento engañoso para nosotros mismos. Entonces, acá hay un punto interesante, que es que Krishna nombra a una persona que está libre de deseos y de odio. El deseo excesivo, porque el deseo no es en sí algo malo, lo que lo vuelve malo es el exceso del deseo, digamos, un deseo de orden excesivamente posesivo. Aquí Krishna lo que está diciendo es lo siguiente. Vamos a tomar como referencia los Yoga Sutras de Sri Patanjali. Está por un lado la conjunción de los 5 factores que generan el sufrimiento. Justamente el primero es ignorancia, ¿sí? El segundo es egoísmo, el tercero es el deseo excesivo, el cuarto es la ira o el odio, y el quinto es el excesivo apego a la vida y a las cosas. Entonces acá por un lado tenemos deseos y por otro lado tenemos odio o ira. La ira, para manifestarse, siempre requiere de un enemigo, y cuando ese enemigo no está fuera de nosotros, ¿sí?, esta ira se vuelve hacia adentro. Y eso es uno de los diversos factores causantes, por ejemplo, de depresión, de ansiedades, etc. Entonces, una persona que está libre del odio y del deseo, dice que ella se libera de las dualidades, justamente que generan el odio y el deseo, que son, por un lado, egoísmo, por otro lado, ignorancia, por otro lado, también envidias, ¿no? Como diría Chanakya Pandit, un gran filósofo de la India, uno de los grandes escritores y filósofos de la filosofía y la cultura de la India. Él dijo, la envidia es aquello que no permite que apreciemos y aceptemos lo bueno o el éxito que hay en el otro. ¿Sí? Lo bueno que puede haber en el otro y lo exitoso, lo que lo hace exitoso al otro. Cuando no aceptamos, esto justamente es lo que genera y lo que proyecta en nosotros envidia. Ahora, si nosotros aceptásemos y apreciásemos el éxito o lo bueno que hay en el otro, en vez de ser envidia el sentimiento, al aceptar lo bueno que hay en el otro, se despertaría inspiración. Se despertaría entusiasmo. Fíjense cómo estos sentimientos que, digamos, son tan diferentes, tan distintos, ¿no?, tan separados el uno del otro. Por un lado envidia y por otro lado inspiración. La envidia nunca va a generar inspiración. La inspiración, naturalmente, es como el tónico o la medicina que contrarresta la envidia. Ahora, el punto aquí es el aprecio, y para apreciar debemos estar liberados del odio, ¿no?, de la ira, que no es fácil, lógicamente. Todo el proceso y el camino del yoga nos invita a cultivar este tipo de tendencia, ¿no?, de estado mental, y por otro lado, liberarnos de los deseos excesivos, ¿no? Aquellos deseos que hacen que me olvide de mí mismo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo proyecto una excesiva atención y dependencia hacia las cosas o hacia lo otro. De ahí viene el olvido de sí mismo, ¿no?, de una excesiva atención hacia afuera, en exceso, ¿no?, porque todo tiene su justa medida. Nosotros, está bien que prestemos atención a lo que hay fuera de nosotros, pero cuando lo externo se vuelve el factor predominante de mis deseos y de mis satisfacciones, esto quiere decir que yo, a la medida que experimente, ¿no?, sensorialmente siento, no por mí mismo, sino por lo que experimente que viene de afuera, todo esto genera un excesivo apego. ¿Por qué? Porque proyecta una dependencia emocional hacia afuera. Soy en la medida que tengo, me siento bien o mal en la medida que obtuve lo que quise o lo perdí en el caso de sentirme mal.
Entonces aquí hay un punto muy interesante que Krishna plantea, invitándonos a liberarnos justamente de estas tendencias. Vamos a continuar. Entonces, aquel que está libre de prejuicios es renunciado incluso mientras actúa. Digamos que liberarnos de los prejuicios que podemos tener sobre los demás o las críticas destructivas nos permite actuar con renuncia, justamente con un espíritu de renuncia. No es que la renuncia es solamente algo externo que corporalmente proyectamos hacia afuera, sino que también es un tipo de estado mental a cultivar en primera instancia, ¿sí? Y que va a resultar producto de la práctica. Krishna en el verso 4 nombra la palabra Sankhya, Sankhya yogo pritaha vala pravadantina panditaha karma piyashtita samyak uvayor vindate palam. Krishna dice, las personas inmaduras, las no eruditas, declaran que la vida contemplativa y la acción desinteresada son separadas. Aquellos que practican ambas correctamente alcanzan el mismo resultado. Entonces, acá hay un punto. ¿Por qué? Porque, por un lado, Arjuna comienza el capítulo número 5, que estamos viendo, ¿no? El yoga de la renunciación en la acción, preguntándole a Krishna que, por un lado, le dice que actúe conforme a los principios yógicos, y por otro lado, le dice que renuncia a la acción. Entonces él dice, yo no entiendo cuál de los dos caminos debo tomar. Por un lado, Krishna le dijo que actúe con principios yógicos, capítulo número 3. Por otro lado, dijo que renuncie, que cultive solo el conocimiento, capítulo 4. Entonces Krishna le está diciendo que no son diferentes ambos caminos, sino que son complementarios, que uno hace al otro. El apego a la acción bajo preceptos yógicos, ¿no? Digamos que renunciar a los frutos de la acción y por otro lado actuar con conocimiento es justamente lo que Krishna conjuga en este capítulo 5. Ambos van de la mano, porque yo no puedo renunciar a los resultados de la acción si no cultivo el conocimiento. ¿Se entiende? Y el conocimiento se cultiva a través de la práctica, no como un ejercicio intelectual solamente. Entonces las personas no eruditas, las que son inmaduras en el conocimiento, declaran que la vida contemplativa, en este caso el Jnana Yoga, ¿no? El yoga del conocimiento, y la acción desinteresada, el Karma Yoga, son separados. Entonces, este es un punto que Krishna va a aclarar acá y que nos invita a nosotros a que lo practiquemos. En el texto número 5, Krishna continúa. Aquel destino alcanzado por los contemplativos, o sea, por los renunciantes, digamos, ¿no? Los ascetas, también es alcanzado por los yogis. La vida contemplativa, el Jnana Yoga, cultivo del conocimiento, y el Karma Yoga, la acción con desapego, son uno, dice Krishna. Aquel que percibe esto, ve las cosas tal como son. Continuamos. Sin embargo, dice Krishna, la renunciación de la acción sin yoga, presten atención a este verso, es muy interesante, ¿no? La renunciación de la acción sin yoga, o Arjuna, es difícil. No obstante, el sabia que es experimentado, experimentada en el yoga, rápidamente alcanza al absoluto. Digamos que acá se está hablando en términos de lo que representa, en otras palabras, o a lo que nos invita la práctica de yoga, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del yoga? ¿Qué es lo que debemos nosotros cultivar cuando hacemos yoga? ¿Cuál es la meta del yoga? ¿Qué representa la meta del yoga? El yoga no es solamente un ejercicio físico, gimnástico, aeróbico. El yoga representa aspectos que tienen que ver, justamente lo hablé antes, lo hablé ayer, en la presentación de Hatha Vinyasa Yoga, ¿no? El yoga es una combinación de aspectos que tienen que ver con yama, niyama, votos, reglas, austeridades,
asanas, pranayamas, pratyahara. Es todo un cuerpo de conocimiento que tiene como propósito principal el que a través de los actos nos purifiquemos. Y a través de la purificación, ¿no?, realicemos sabiduría, realicemos el conocimiento. Entonces, aquí viene un punto muy importante que Krishna le está mencionando a Arjuna. Entonces, la renunciación y una vida contemplativa deben ser precedidas por la acción desapegada que purifique el corazón. ¿Sí? Ese es el punto, que la renunciación y una vida contemplativa deben estar, ¿sí?, conectadas con una acción desapegada, para que de esta manera se purifique nuestro corazón. Eso es lo que se busca, ¿no?, acá, lo que se está, a lo que se está queriendo llegar, ¿no?, a través de las palabras de Krishna, a lo que se nos invita en otras palabras. Perdón, continuamos. Aquí vemos otro verso, en este caso el texto número 7. Mucho de yoga está hablando aquí Krishna, ¿no? Ocupado en el yoga, aquel cuya inteligencia está purificada, cuya mente está controlada y cuyos sentidos han sido conquistados, y quien se ha identificado con el ser de todos los seres vivos, no queda implicado en ninguna actividad, incluso cuando actúa. Ocupado en el yoga, dice Krishna, ¿no? Cuando habla de yoga, habla de bhakti. Acá está hablando del yoga de la devoción, de bhakti yoga. Cuya inteligencia está purificada. Esto quiere decir que en la medida que actuemos bajo principios yógicos, nuestra inteligencia se va a ir purificando. Por eso no es que hay que ser un yogi o una yogini no implica renunciar a todo, irse a India, vivir en un ashram o recluirse de la sociedad. No es lo que Krishna está proponiendo acá. Krishna no está proponiendo una vida ascética, una vida de renuncia. Todo lo contrario, Krishna está proponiendo una vida de acción concreta. Porque es mediante la acción con conocimiento, ¿sí?, que la sabiduría va a ir despertando, que el bienestar, que la compasión, justamente, ¿no?, se va a despertar, porque al uno identificarse con su ser, mediante la vida contemplativa y la acción consciente, naturalmente va a haber la unidad que existe con el ser de todos. Va a desarrollarse un tipo particular de ecuanimidad, que justamente una de las características de la ecuanimidad es tener siempre una buena disposición para con todos los seres. Continuamos. Texto número 7. Krishna sigue hablando de yoga. Ocupado en el yoga, aquel cuya inteligencia está purificada, cuya mente está controlada y cuyos sentidos han sido conquistados, y quien se ha identificado con el ser de todos los seres vivos, no queda implicado incluso cuando actúa. Bueno, lo acabo de leer recién. Vamos al verso 8 y 9. Presten atención que este es uno de los versos más largos. Krishna sigue hablando de la importancia de ser resuelto en la práctica de yoga. Una persona que es resoluta en el yoga y conoce las cosas tal como son, debería pensar: no estoy haciendo nada, incluso cuando estoy observando, escuchando, tocando, olfateando, comiendo, caminando, durmiendo, respirando, hablando, evacuando, aceptando cosas y parpadeando mis ojos. Más bien, son únicamente los sentidos los que están actuando en relación a los objetos de los sentidos. Hay una, digamos, de vuelta, cuando Krishna dice una persona que es resoluta en el yoga, se está refiriendo a una persona que es justamente resoluta en la práctica de Bhakti Yoga, del yoga de la devoción. Esto ya lo vamos a ir viendo, Bhakti Yoga, capítulo 6, capítulo 7, en las próximas presentaciones, ¿sí? 8, 9.
Entonces ahí nos vamos a adentrar en lo que es la ciencia del Bhakti. Acá Krishna nos está preparando en esa área, porque cuando Krishna dice una persona que es resoluta en el yoga, no se refiere a una persona que solamente, de vuelta, practica asanas. Si bien son muy importantes la ejecución de asanas, acá Krishna se está refiriendo a una persona que practica y vivencia los preceptos yógicos. Esto quiere decir que practica la no violencia, el estudio del conocimiento, la devoción, la sencillez, la limpieza interna y externa, la veracidad, la determinación en la práctica, la no intoxicación, por ejemplo. Son todos principios que van despertando en nosotros como una voluntad, un vigor en particular que necesitamos para mantenernos en la práctica. Digamos que la inspiración, el entusiasmo, también se debe educar, en el sentido de que se debe constantemente incentivar, ir formándonos de esta manera. Continuamos ahora con el verso número 11. Entonces, pero volviendo a este punto, una persona que es resoluta en el yoga, que ya va reconociéndose, aceptándose como un ser espiritual, debe pensar que cuando ve, toca, olfatea, etcétera, etcétera, toda la ocupación que a través de su cuerpo generan los sentidos, justamente la genera el cuerpo y los sentidos en interacción con los objetos, pero que el ser y el yo no está implicado en esa acción, porque es diferente. No es tocado por ese tipo de acción. Lo que está diciendo Krishna es que por naturaleza el alma espiritual es renunciada. Digamos, no es apegada a los objetos y a los sentidos. Por eso cultivar el desapego tiene que ver justamente con desarrollar uno de los aspectos y características principales del alma, ¿no? Y potenciando esa cualidad. Krishna continúa aquí. Los karma yogis actúan con el cuerpo, con la mente, la inteligencia e incluso los sentidos solamente con el propósito de la purificación, habiendo renunciado al apego. ¿No? Qué hermoso este verso, ¿no? Los karma yogis, o sea, las personas que practican bhakti yoga, ¿no? Particularmente, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso los sentidos solamente con el propósito de la purificación. De esta manera renunciando al apego. Como diría Srila Siddhar Maharaj, primero ofrece, luego actúa, ¿no? Con un espíritu de ofrenda. Actuar con un espíritu de ofrenda implica movernos bajo un criterio de dedicación, no de explotación, no de tomar solo para mí, sino tratar de volverme una unidad de alivio para todo lo que me rodea. Ser un agente, una unidad de alivio para los demás. Por eso Krishna más adelante menciona, en el capítulo, ya esto es en el capítulo número 17, ¿no? Proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas, que no agiten la mente de los demás. Krishna continúa hablando del Karma Yoga. En el verso número 12 dice: una persona disciplinada en Karma Yoga, habiendo renunciado a los frutos de la acción, alcanza una paz perdurable. Una persona que no practica Karma Yoga permanece amarrada a los frutos del trabajo. Y queda enredada por sus acciones. Entonces, nosotros podemos actuar, acá viene un punto muy interesante que Krishna toca en este verso, ¿no? Si actuamos con un espíritu de ofrenda a través del Karma Yoga, ¿no? Con conciencia universal, evitando la explotación egoísta, actuando con un espíritu de ofrenda, etcétera, etcétera. Recordemos que esto está más detallado en el capítulo número 3, ¿no? Para repasar este punto. Lo que va a surgir es una paz perdurable. ¿Por qué? Porque se va a experimentar satisfacción, se va a actuar en el plano del ser, en el plano del alma, y esto conlleva armonía, equilibrio, que es
la base mediante la cual se sustenta, ¿no?, y se desarrolla la felicidad, ¿no? Entonces, pero alguien, digamos, la otra opción es que actuemos para nuestro disfrute egoísta, ¿no? O sea, esas son las diferentes variables en este mundo. Pero alguien que no actúa conforme a estos principios de karma yoga, recuerden que karma es acción yógica es acción vinculada, ¿no? Yoga viene de yug, que significa vínculo, ¿no?, un criterio vincular en el acto. Entonces, una persona que actúa de esta manera, que no actúa, mejor dicho, con el espíritu de karma yoga, queda siempre sujeta a las reacciones. ¿Y qué es lo que dice Krishna en esa última oración? ¿Qué es lo que dice? Permanece amarrada a los frutos del trabajo y queda enredada por sus acciones, ¿no? Nos enredamos de esta manera. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que reflexionar sobre estos puntos, llevarlos al plano de nuestra experiencia, de nuestra vida, y bueno, repensar realmente bajo qué tipo de criterio de conciencia yo estoy actuando, ¿no? Y aquí vamos a leer los últimos 2 versos de este capítulo 5. Krishna dice: el Señor Supremo, la divinidad, ni crea la agencia de la acción de una persona, ni sus acciones, ni sus resultados. Todo esto es realizado por la naturaleza condicionada de la persona. Como para que uno también entienda que uno es plenamente responsable de sus actos y de las reacciones concomitantes de dichos actos. ¿Sí? Eso es lo que Krishna está expresando en este verso. Entonces, Srila Prabhupada, en el significado de este verso, comenta, ¿no? Es la ignorancia adquirida desde tiempo inmemorial la causa del sufrimiento y aflicciones corporales. Tan pronto como la entidad viviente se aparta de las actividades del cuerpo, ésta se libera también de sus reacciones. ¿Qué significa acá apartarse de las actividades del cuerpo? Se dice que existen 4 defectos condicionantes que todos los seres humanos tenemos por naturaleza: tendencia a cometer errores, sentidos imperfectos, a caer en ilusión y a engañar y ser engañado. Tendencia a cometer errores, sentidos imperfectos, caemos en ilusión y podemos engañar y ser engañados. Esas son las 4 imperfecciones del ser humano en este plano. Pero a su vez también se explica que hay 6 puertas que conducen a la ignorancia y al sufrimiento repetido, que es la codicia, la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia y la ilusión. Son las 6 puertas. En otras palabras, Krishna en otro pasaje más adelante dice que hay 3 puertas, por otro lado, que conducen al infierno, que es ira, codicia y lujuria. Kama, Loba, Krodha. Son las 3 puertas que conducen a un estado de conciencia infernal. Cuando hablamos de infierno, no hablamos de algo, digamos, de tipo, podríamos decir, tortuoso, esclavizante, ¿no?, monstruoso. Estamos hablando de alguna manera conectado a ese aspecto, pero más en un plano interno, en un estado de conciencia. Digamos que el paraíso, el cielo, la liberación, y por otro lado el infierno, son estados de conciencia, primeramente, que luego se materializan. Entonces, el punto es, ¿qué tipo de estado de conciencia yo quiero cultivar? Y esto no solamente es un querer, sino es un hacer, y de esto está hablando Krishna. Justamente este capítulo 5 nos habla al respecto, entendiendo que la ignorancia adquirida de tiempo inmemorial es la causa de este sufrimiento. Entonces, la única forma de contrarrestar la ignorancia es a través del conocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En el curso del Bhagavad Gita, ir cultivando cada vez mayor conocimiento para de esta manera
trascender las dificultades y los impedimentos que generan en nuestra conciencia la ignorancia. Este capítulo tiene aproximadamente 35 versos o 32 versos, si mal no recuerdo. Nosotros vamos a ver hasta el verso número 15. Por supuesto, yo después les voy a compartir a los que están ya inscritos en el grupo a través del mail, bueno, los demás versos, ¿sí? Pero bueno, era como primeramente compartirles de qué se trata esta maravillosa experiencia a la que Krishna nos invita, ¿no? A través de sus enseñanzas. Y este es el último verso. Krishna dice, primeramente recuerden, él está hablando que él lo dijo en el verso anterior, ¿no? La divinidad, el Señor, ni crea la agencia de la acción de una persona, ni sus resultados, todo realizado por la naturaleza condicionada de la persona y sus apegos. Y después él dice, el Dios omnisciente no acepta la responsabilidad por los actos piadosos ni impíos de nadie. Los seres están engañados porque su conocimiento está cubierto por la ignorancia. No es culpa de Dios, no es culpa de la divinidad lo que nos puede llegar a ocurrir, es justamente la consecuencia de decisiones y de acciones que tomamos, ya sea en esta vida o en vidas pasadas que estamos vivenciando en esta vida. Mi maestro espiritual, Swami Tripurari, dice lo siguiente: Dios no crea la agencia del alma individual para la acción. La naturaleza inferior del alma, que nace de la ignorancia, así como las implicaciones karmáticas inmemoriales, son los verdaderos agentes de la acción. La naturaleza condicionada, a la que el alma queda sujeta mediante el ego falso, y las implicaciones karmáticas, los diferentes deseos y anhelos justamente producto de estos apegos egoístas. Los seres vivientes están predispuestos a la acción material a través de la influencia del deseo, que surge a partir de la ignorancia manifestada desde tiempo inmemorial. Entonces, de vuelta, acá el problema no es el deseo, sino es cómo dirijo el deseo. El deseo es bueno, sin deseo no habría experiencia, ¿no? No habría existencia, digamos. El deseo es necesario. Es un motor que activa nuestra existencia. Ahora, el punto acá, lo que Krishna está diciendo es que cómo canalizamos el deseo vamos a poder obtener un tipo particular de resultado. Ya sea en la ignorancia o cultivando, ¿sí?, el conocimiento. ¿Okay? La idea de lo que nos invita Krishna es a cultivar, por supuesto, el conocimiento. Después Krishna sigue hablando, ¿no? En este capítulo 5, hablando sobre todo de los sabios. Aquí se pone muy, muy romántico porque está hablando de sus devotos, sus devotas, y de las cualidades de dichos devotos y devotas. Un pasaje maravilloso que van a leer y que van a poder ver, ¿no? Sobre el tipo de visión del sabio, ¿no? Cómo concibe a la existencia, cómo es concebir la existencia desde una mirada sabia y profunda. Les invito a que lo puedan seguir viendo y estudiando. Bueno, dejamos aquí entonces. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. El próximo viernes vamos a estar compartiendo el capítulo número 6, Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. A la misma hora, por el mismo canal. Namaste.